¿Y si esas cosas extrañas que te han pasado no fueran casualidades, sino señales? ¿Y si aquello que no logras explicar con la lógica tuviera un significado espiritual más profundo? Desde que eras pequeño, quizás sentiste que algo no encajaba del todo. Tal vez soñabas con mundos distintos, veías cosas que otros no notaban, o sentías emociones intensas, incluso sin razón aparente. O simplemente había un susurro interno, callado pero constante, que te decía: tú no eres como los demás. Déjame decirte algo que tal vez nadie ha tenido el valor de revelarte antes. Eso que llevas sintiendo toda tu vida podría ser una señal de que has sido elegido. Elegido no por la sociedad, ni por un grupo humano, ni por una ideología, sino por algo más alto, más eterno, más puro, por Dios mismo. Sí, puede sonar impactante, pero las almas elegidas no son reconocidas por lo externo, sino por lo que vibra en su interior. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen ser apartadas del resto desde que nacen? Como si la vida las llevara por un camino distinto, lleno de pruebas, de silencios, de profundas preguntas sin respuesta. A veces sienten que no pertenecen a este mundo, que algo dentro de ellas vibra en otra frecuencia, como si hubieran venido de otro plano, con una misión que aún no logran recordar del todo. El universo no comete errores. Y si estás viendo este mensaje en este momento, no es por accidente, es porque tu alma está lista para recordar, lista para despertar a lo que siempre fue, antes de que el ruido del mundo la hiciera olvidar. Este mensaje ha llegado hasta ti porque hay algo dentro de ti que clama por volver a casa, porque tú también podrías ser uno de esos elegidos que han sido enviados en este tiempo para sostener la luz en medio de tanta oscuridad. Hoy comenzarás a reconocer las señales que Dios ha puesto en tu vida, no para asustarte, no para confundirte, sino para revelarte que todo tiene sentido, incluso aquello que dolió, incluso aquello que no entendiste cuando te sucedió, porque detrás del dolor también hay un llamado, y solo quien ha sido profundamente herido puede aprender a sanar a otros. Escribe en los comentarios: sí, estoy listo. Si sientes que esto que escuchas toca algo dentro de ti, si tu pecho se expande, si tu alma se estremece, entonces responde. No con miedo, no con duda, sino con la certeza de que lo que has vivido te ha estado preparando para esto, para despertar, para recordar y para aceptar finalmente que tú podrías ser uno de los elegidos de Dios. Ser un elegido de Dios no significa ser perfecto, tampoco significa ser superior, ni tener una vida libre de errores o caídas. De hecho, los elegidos suelen ser, muchas veces, los más incomprendidos, los más heridos y también los más sensibles, porque no han sido llamados por su fortaleza física, ni por su apariencia, ni por sus títulos humanos. Han sido elegidos por su alma, por su disposición interna, por su capacidad de sentir profundamente, incluso cuando el mundo no los entiende. La palabra elegido puede sonar grande, incluso abrumadora, pero en lo espiritual, ser elegido no es un premio, es una misión, una que comienza en lo invisible, desde mucho antes de nacer. Es una marca energética, una frecuencia del alma que vibra diferente. Los elegidos llevan consigo un contrato sagrado que los une a la voluntad divina, aunque pasen años sin recordarlo. Y cuando llega el momento, ese contrato empieza a despertar desde adentro, a través de sueños, señales, intuiciones y silencios que se sienten demasiado intensos como para ignorarlos. Los elegidos no son los más fuertes, no son los más populares. De hecho, suelen ser los que han atravesado más oscuridad, porque la oscuridad los moldea, los prueba, los quiebra, para luego rearmarlos con una claridad que no se consigue en ningún libro. Esa es la paradoja divina. Mientras el mundo cree que están perdidos, Dios los está preparando en silencio.
Y llega el día en que el dolor que cargaron se transforma en sabiduría, en servicio, en luz. Hay un patrón que se repite en los elegidos: el aislamiento, el sentirse solos, diferentes, fuera de lugar en sus familias, en sus entornos, incluso en su cultura. Eso no es castigo, es parte de su entrenamiento, porque quien fue llamado a guiar primero debe aprender a sostenerse en medio de la soledad. Su sensibilidad es su brújula, su conciencia expandida, su mayor herramienta, y su silencio interior es el lenguaje que Dios usa para hablarles. Dios no elige a los más fuertes, elige a los más dispuestos, a los que aún con miedo, aún sin entenderlo todo, aún heridos, dicen: sí, acepto. A los que no necesitan ser perfectos, porque su corazón ya está dispuesto a servir. A los que saben que esta vida no es solo para sobrevivir, sino para transformar. Si al escuchar esto una parte de ti resuena, si sientes que hay algo en lo profundo de tu alma que vibra con esta verdad, entonces quizá ya lo sabes. Quizá no estás aquí solo por curiosidad. Quizá ya lo presentías. Y esta es tu confirmación. Una de las primeras señales de que podrías ser un elegido de Dios es la profunda sensación de no encajar en este mundo. Desde la infancia o la adolescencia, quizás has sentido que eres diferente, como si no compartieras del todo los mismos intereses, pensamientos o formas de ver la vida que quienes te rodean. Puede que crecieras sintiendo que tus emociones eran más intensas, tus pensamientos más profundos, tus preguntas más grandes que las respuestas que los adultos sabían darte. Muchos elegidos, incluso desde pequeños, sienten como si vinieran de otro lugar, como si su alma no perteneciera del todo a este plano. Les cuesta adaptarse a la superficialidad de la sociedad, a los juegos del ego, a los vacíos de una vida sin propósito. Y en silencio comienzan a desarrollar una especie de distancia interior, no porque se crean superiores, sino porque su alma simplemente no puede vibrar con lo artificial. Tal vez recuerdas haber pasado largas horas en soledad, pensando, sintiendo, observando. Mientras los demás parecían correr tras el ruido, tú buscabas el significado. Mientras otros se entretenían, tú te preguntabas por qué estamos aquí, qué hay más allá de la muerte, o qué sentido tiene el dolor. Y esa profundidad, esa introspección natural, esa conciencia que parecía demasiado madura para tu edad, no era casualidad, era señal. Esa diferencia que alguna vez te hizo sentir raro, rechazado o incomprendido, era en realidad tu sello, porque los elegidos no son fabricados, son sembrados, y desde temprano comienzan a mostrar frutos distintos, una sensibilidad que muchos no entienden, una sabiduría que no se explica por la edad, una forma de ver la vida que parece venir de un lugar mucho más alto. A veces, este sentimiento de no encajar se transforma en sufrimiento existencial, en una especie de nostalgia profunda, como si estuvieras extrañando algo que nunca has conocido en esta vida. Esa tristeza silenciosa que te ha acompañado es el eco de tu alma recordando quién eres realmente. Es el llamado de tu propósito, empujándote desde adentro a no conformarte con una vida a medias. Si alguna vez te has sentido así, no estás solo. Miles de almas están despertando al mismo tiempo, reconociéndose en el mismo dolor, en la misma diferencia, en la misma misión. Y tú, si estás aquí escuchando esto, podrías ser una de ellas. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Dale me gusta, suscríbete y cuéntanos en los comentarios si has sentido esto. Tu historia puede ayudar a otra alma a despertar, porque en la unión, los elegidos encuentran su fuerza, y al compartir tu verdad, estás honrando el llamado que ya ha comenzado dentro de ti. Otra de las señales que delata a un alma elegida por Dios es una atracción natural e inquebrantable por lo espiritual, lo oculto y lo invisible. Este interés no nace por influencia externa ni por moda, nace desde muy dentro. Desde temprana edad,
Incluso sin conocer aún los nombres de las cosas, ya había en ti una curiosidad distinta. Te preguntabas por lo sagrado, te atraían los misterios, buscabas comprender lo que no se ve, lo que se siente pero no se toca. Mientras otros se conformaban con las respuestas simples, tú querías ir más allá. Querías saber qué hay detrás de los sueños, por qué ciertas coincidencias parecen tan precisas, o por qué, en ciertos lugares o con ciertas personas, podías sentir vibraciones que nadie más percibía. Era tu alma explorando su origen. Era tu intuición activándose, recordándote que tu esencia es espiritual, aunque estés viviendo en un cuerpo físico. Si fuiste un niño o joven que leía sobre el universo, las estrellas, los ángeles, los símbolos antiguos o las religiones del mundo, si pasabas horas mirando el cielo preguntándote si hay algo más allá, si alguna vez tuviste sueños tan intensos que parecían más reales que la vida misma, entonces esa señal es clara. Tu conciencia estaba siendo despertada antes de tiempo. Los elegidos sienten una conexión espontánea con lo invisible. No necesitan pruebas. Saben cuando una energía no es buena. Saben cuando una persona oculta algo. Saben cuando están recibiendo un mensaje, aunque no puedan explicarlo con palabras. Es un saber sin saber por qué. Es como si el alma ya viniera con una memoria ancestral activada, con la capacidad de leer los hilos invisibles que conectan todo lo que existe. También es común que los elegidos experimenten sincronicidades que se repiten constantemente. Números, canciones, frases, sueños, encuentros casuales que parecen orquestados por algo más alto. Estas señales no son ilusiones. Son formas en que el universo o Dios mismo te va guiando, confirmando que vas por el camino correcto. Porque cuando estás alineado con tu misión, todo a tu alrededor comienza a conspirar para llevarte hacia ella. Sentir este llamado hacia lo espiritual no es una coincidencia, es una evidencia. Y aunque a veces hayas sentido que nadie lo entendía, que no podías hablar de ello sin que te juzgaran, ahora sabes que no estás solo. Hay muchos como tú. Y cada uno está recordando poco a poco por qué vino. De todas las señales que revelan a un alma elegida, esta es quizás la más dura, la más intensa y también la más reveladora. La prueba del dolor. Y no hablamos de un dolor superficial, sino de aquel que llega sin lógica, sin causa aparente y sin previo aviso, dejando el alma rota, vulnerable y completamente expuesta a lo desconocido. Ese dolor que no puede explicarse en palabras, pero que transforma todo lo que toca. Muchas personas elegidas por Dios han atravesado tormentas que otros ni siquiera podrían imaginar. Han vivido pérdidas profundas, enfermedades sin razón aparente, traiciones que dejaron cicatrices en lo más íntimo del corazón. Y lo más difícil de todo, muchas veces han tenido que callar ese dolor, enfrentarlo en soledad, sin el apoyo, sin la comprensión de los demás, como si todo el universo se hubiera confabulado para probar su fe, su alma, su propósito. Pero no se trata de un castigo, aunque duela, aunque confunda, es una llamada divina. Es la forma en que Dios prepara a sus elegidos, quitándoles todo aquello que no son, para revelar lo que sí son. Porque quien ha atravesado la oscuridad profunda, quien ha tocado el fondo del sufrimiento, desarrolla una claridad, una compasión y una fuerza que no pueden ser aprendidas en los libros, ni imitadas por quien nunca ha caído. Dios no busca destruirte. Te quiebra solo para reconstruirte desde una versión más elevada, más verdadera, más limpia. Lo que antes creías ser comienza a disolverse en el fuego del dolor, y solo permanece lo esencial: tu alma, tu misión, tu luz. Porque el alma que ha llorado en silencio también aprende a sanar en silencio. Y esa sabiduría es sagrada. No se enseña, se transmite desde la presencia. Si alguna vez te preguntaste por qué has vivido tanto dolor, por qué la vida te ha probado más que a otros, quizás hoy puedas ver que no fue para castigarte,
sino para confiarte una misión más grande. Porque solo quien ha sido herido de verdad puede sanar de verdad. Solo quien ha estado en la sombra puede guiar a otros hacia la luz. Si has pasado por mucho dolor, no es para destruirte, sino para prepararte. Escribe en los comentarios: acepto mi misión. Decláralo con el corazón, no como víctima del pasado, sino como portador de propósito. Porque todo lo que has vivido ha sido parte de tu despertar. Hay un momento en la vida del elegido en el que algo cambia para siempre. Ya no es una sospecha, ni una corazonada suelta. Es un fuego que nace en el pecho, en el alma, y que no se puede apagar. No importa cuánto lo intentes ignorar o cuántas veces lo calles. Esa voz interior comienza a hablarte cada vez más fuerte. Y aunque no tenga forma ni nombre, tú la reconoces. No te grita desde fuera, te susurra desde adentro. Te guía con señales, con silencios, con sensaciones que el mundo no siempre comprende. Es una certeza suave pero firme que te dice: estás aquí por algo más grande. Y aunque no sepas aún qué es exactamente, empiezas a sentir que tu vida no puede seguir como antes, porque ahora algo se ha activado. Este llamado interior no se impone, pero tampoco se va. Se instala dentro de ti como una brújula que apunta siempre hacia el propósito. A veces lo escuchas como una intuición poderosa, otras como una incomodidad que no te deja vivir en lo superficial. Comienzas a ver el mundo con otros ojos. Lo que antes tolerabas ahora te incomoda. Lo que antes parecía normal, ahora te parece vacío. Porque el despertar ya ha comenzado. Y cuando ese despertar llega, es irreversible. No puedes volver a dormir. No puedes volver a fingir que no sabes. Empiezas a entender por qué sufriste, por qué te alejaste de ciertas personas, por qué sentiste que no encajabas. Cada pieza empieza a encontrar su lugar. Y lo que antes era confusión, ahora se convierte en dirección. Este llamado no es un evento extraordinario, es un proceso sagrado. Algunos lo sienten como una energía en el cuerpo, como una urgencia de actuar, de cambiar, de servir. Otros lo experimentan como una serie de sincronicidades que los empujan hacia el conocimiento espiritual, hacia el servicio, hacia la expansión del alma. Pero en todos los casos, es una invitación divina. Y aquí estás tú, escuchando esto, sintiéndolo, sabiendo sin necesidad de pruebas que este mensaje no es casualidad. Tú ya escuchaste el llamado. La pregunta ahora no es si fuiste elegido, sino si estás listo para responder. Llegamos al final de este mensaje, pero quizás apenas estás comenzando un nuevo capítulo en tu vida espiritual. Después de todo lo que has sentido, vivido y comprendido en estos minutos, es posible que ya no veas las cosas de la misma manera, y eso está bien. Eso significa que tu alma está despertando a una verdad que no se aprende afuera, sino que se recuerda desde adentro. No estás loco, no estás perdido, estás recordando quién eres. Es normal que te hayas sentido confundido, diferente o fuera de lugar en el mundo. Es parte del proceso del alma cuando comienza a salir del sueño de la desconexión. Esa incomodidad interna que has sentido durante tanto tiempo no era un error. Era la señal de que tu esencia no estaba alineada con lo superficial. Ser un elegido no es tener una vida perfecta. Es, en muchos casos, cargar con dolores profundos, con preguntas sin respuesta y con una sensibilidad que otros no comprenden. Pero todo eso te prepara, porque los elegidos no vienen a adaptarse al mundo, vienen a transformarlo desde adentro, vienen a romper patrones, a cambiar historias, a abrir caminos donde no los había. Este camino no es cómodo, tampoco es fácil, pero es sagrado. Y cada paso que has dado, incluso los más difíciles, han sido parte de tu preparación espiritual. Nada fue en vano. Cada caída, cada pérdida, cada silencio, cada noche oscura, eran parte del fuego que forja los portadores de luz. Porque nadie puede guiar a otros
si antes no has sido guiado en medio de la oscuridad. Los elegidos están despertando, y tú eres uno de ellos. Tú, que comprendiste estas palabras no solo con la mente, sino con el alma. Tú, que has sentido el llamado en lo más profundo del corazón. Tú, que sabes, aunque no puedas explicarlo, que tu vida tiene un propósito más grande que solo vivir para ti mismo. Ya no estás solo. Nunca lo estuviste. Pero era necesario que primero recordaras por ti mismo. Ahora es momento de caminar con otros que también han despertado. Porque cuando los elegidos se reconocen entre sí, el miedo se disuelve y la fuerza del propósito se multiplica. Si sentiste este mensaje en tu corazón, compártelo con alguien que también necesite despertar. Hazlo llegar a quien aún vive dormido entre el ruido del mundo, buscando sentido sin saber dónde. Porque este mensaje no es solo para ti, es para muchos. Camina con nosotros, porque los elegidos no caminan solos, caminan en unidad, y cuando esa unidad se activa, la luz se expande sin límites,